Gracias por darnos su paz en nuestro corazón día con día y su gozo y alegría, libertad de nuestra alma y gran esperanza por esperar a nuestro Señor Jesucristo, quien va a venir ya pronto. Y también nos da, Señor, misión día con día para rescatar a muchas almas quienes están alrededor de nosotros. Como que, Señor, ya somos salvos, renacido, sellado con el Espíritu Santo, viendo, Señor, nuestro alrededor, se encuentran muchas almas muertas por no conocer la verdad, por estar sujeto al diablo, por falta de fe, por falta de la salvación. Por lo cual, Señor, día con día tenemos esa meta diaria para rescatar alma constantemente. Bendíganos, Señor, para que estemos bien despiertos en compartir este evangelio sin cesar. Y también estemos bien, fielmente permanecidos en la iglesia de Cristo, en el cuerpo del Señor, para que podamos estar encuerpado y equipado en trabajar eficazmente para cumplir la voluntad del Padre Santo. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas, para que crezcan como buenos líderes y buenos servidores en Cristo. Y por la fe venciendo sobre cada situación que lleven una vida con victoria, con hermoso testimonio y cántico para la gloria de nuestro Señor. Aquí estamos, Señor, con el seminario de vida cristiana con segundo día. Si alguno de nuestros hermanos y hermanas están en camino, ayúdenlos para que puedan llegar a tiempo, para que estemos juntos compartiendo la bendición de nuestro Dios, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces en esta noche vamos a buscar el libro Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, desde verso 11 a 17. Segunda Corintios, capítulo 5. Versículo 11 hasta 17. Sí, yo leo. Segunda Corintios, capítulo 5, desde verso 11 hasta 17. Sí, yo leo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por los otros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, hasta aquí leímos. Si se acuerda de la palabra que compartimos ayer, ¿se acuerda bien? Sí, con el título de Justo por la fe, por fe y para fe, ¿verdad? Justos por fe y para fe.
Sí, y sí, realmente el primer amor que se forma con Cristo Jesús por medio de la fe, ¿verdad? Uno llega a ser libre, limpio de todos los pecados, sellado con el Espíritu Santo, ya inicia el primer amor con Cristo, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos la meta de crecer constantemente para crecer, ¿verdad? Así que nuestro crecimiento físico, cuando uno nace recién, ¿verdad? Y tomando leche espiritual, leche de madre, físicamente, naturalmente, ¿verdad? Un bebé toma leche de madre, crece, constantemente crece, se madura, se desarrolla su inteligencia y también su sensibilidad y discernimientos. Así se crece y también se activa conciencia para entender cuál es lo bueno y malo y bien educado, ¿verdad? Y se comporta bien, ¿cierto? Aunque viene algún accidente, algún defecto, dificultad siempre, inevitablemente, ¿verdad? Pero un bebé que nace con vida, inevitablemente crece, y crece y crece, ¿verdad? Así que cada justo renacido por la fe en el Evangelio de Cristo, sellado con el Espíritu Santo, siempre uno crece. Pero por fe siendo renacido, justificado, santificado, sellado con el Espíritu Santo, siempre crece hacia la altura de la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por eso ya después de haber sido salvo, renacido, el método de nuestro vivir diferente. Antes nosotros vivíamos según nuestros deseos y según nuestros pensamientos. Estábamos total sujetos a Satanás por vivir según nuestros pensamientos y según nuestros deseos. Pensamiento engañoso y deseos pecaminosos. Por eso, primera Juan, capítulo 2, versos 15 a 17, están hablando, ¿verdad? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque no se provienen del Padre, dice. Lo que hay en el mundo son deseos, tres deseos, dice, deseo de la carne, deseo de los ojos, vana gloria de vida. Si nosotros sujetos a Satanás vivíamos según ese deseos, siguiendo nuestros pensamientos. Por lo cual nosotros éramos total esclavos del diablo, esclavos de Satanás, esclavos del mundo, así sometidos, ¿verdad?, a la corriente pecaminosa del mundo, nosotros arrastrados según, ¿verdad?, y dominio del diablo nosotros vivíamos anteriormente. Pero ahora siendo renacido, y el Señor ya nos ve diferente y nos trata diferente. Señor ya, ¿verdad?, y nos ha transformado total diferente que antes también. Por eso ahora aquí, y 2 Corintios capítulo 5, y donde nosotros ya leímos hoy, ¿verdad? Último verso donde leímos, dice versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, así dice. Ahora Dios, ¿verdad? Y nos ve y nos llama nueva criatura. Nueva, dice, nueva. ¿Somos viejos o nuevos? Sí, somos nuevos. Nueva criatura. Sí, de vez en cuando ustedes mirando su reloj, ¿verdad? Si antes era pareciera nuevo, ahora no está nuevo. Se ve ya arruga, ¿verdad? Y cachetón que se cae, y ojo se cae, ¿verdad? Y se ve en una forma, ¿verdad? Tan ya como envejeciéndose, ¿verdad? No es igual que antes, ya se ve diferente que antes. De vez en cuando yo mirando a mí mismo me quedo asustado. Mirando espejo, dice, ¿quién es usted? Yo pregunto, ¿quién es usted? ¿Cómo entró en mi casa usted? Entonces viendo uno en su reloj, ¿verdad? Viendo, observando bien esa persona que está dentro del reloj, uno mismo, ¿verdad? Pero se ve muy diferente. Siempre yo pensaba que soy guapo, guapo joven, ¿verdad? Y lleno de pelo, cuando sí, peina, ¿verdad? Entonces se ve ya bien brillante. Así siempre yo pensaba. Un día viendo a mí mismo y me falta mucho pelo aquí y se ve mucha arruga
y hasta ceja también se ve, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Así ya me pregunto a mí mismo. ¿Cuándo se me cambió tanto así, verdad? Mi forma, mi ser. Y por eso, y ¿cómo se llama? De vez en cuando me quedo asustados. Y cuando pongo, ¿verdad? Mi corbata, ¿verdad? Entonces así yo hago, entonces aquí cuello, ¿verdad? Se hace muchas arrugas. Creo que muchos varones tienen esa experiencia, ¿no? Cuando pone así la corbata y se hace arruga que nunca había hecho antes. Y ahí se ve tremendo, ¿verdad? Y que se está cambiando ya el cuerpo, se envejece y pasando tiempo ya no son igual que antes. Antes era yo joven, pero ahora ¿qué? Ya viejo. Pasando más tiempo y se va a envejecer más. Uno puede sentir, ¿verdad? Bien frustrado, sí. Ah, entonces tan viejo soy. Pero la palabra de Dios dice, así dice, ¿verdad? Capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice. Entonces el Señor los ve como ya nueva criatura, dice, nueva criatura. Si lo que se envejece es el cuerpo, pero lo que nunca se envejece es el espíritu, ¿verdad? Por eso ya ante los ojos de Dios somos nuevos, completamente somos nueva criatura. Así están de acuerdo ustedes. O sea, ahora no somos más dependidos de nuestra carne, nuestro cuerpo, sino depende de espíritu, espíritu que nunca se envejece. Aunque uno, ¿verdad?, tiene edad como 80, 90, 100 años, de vez en cuando conversando algún señor que tiene edad bastante avanzada. Y siempre su corazón dice, yo soy aún niña, dice, aún soy niño. Así que no se envejece su espíritu, ¿verdad? Y entonces, y ahora, Señor, están hablando algo muy importante, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero aquí está una condición para ser, ¿verdad? Nueva criatura, ahí está una condición, dice, sí, alguno está en Cristo. Pues ahí viene una gran pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está uno? ¿Está en Cristo o fuera de Cristo? ¿En qué estamos? ¿En Cristo o fuera? En Cristo. A ver, estoy en Cristo. Qué bueno, felicidades. ¿Cómo sabemos que están en Cristo? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el que está en Cristo? ¿Quién está fuera de Cristo? ¿Cómo dice la palabra? Por lo menos nosotros podemos decir bien claramente, estamos en el local de la iglesia de Guapiles. Segurísimo, ¿sí o no? Ella se nota, se ve, se palpa. Pero en Cristo, ¿dónde está Cristo? En nuestro corazón. Si alguno está en Cristo, todo el mundo dice, yo estoy con Dios, yo estoy con Cristo. Antes de venir aquí para el segundo día del seminario de vida cristiana, estuve compartiendo con un matrimonio. Un matrimonio era fielísimo, una iglesia grandísima aquí en Costa Rica. Y 25 años de congregación y después ya dejaron congregar. Ellos estaban buscando nueva iglesia. Al final encontró con nuestra iglesia y empiezan a venir, ¿verdad? Sin conocer la palabra verdadera. Pero tiene sed, quiere aprender, quiere conocer. Pero ellos creen, sí, estamos en Cristo, estamos con Dios. Entonces, ¿cuál es la medida exacta en o fuera de Cristo? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces ellos todos, ¿verdad? Profetizaron, echaron demonios, hicieron milagros en el nombre de Jesús. Todos ellos creían que eran creyentes, todos ellos creían que están en Cristo. Pero final, ¿verdad? Final, ¿cuándo viene el juicio final?
¿Qué dice? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No está en Cristo. Si hubiera estado en Cristo, Cristo lo conociera bien. ¿Sí o no? ¿Quién está en su casa, en su hogar, en su, verdad, casa, debajo de su techo? Ustedes conocen quién es. Este es mi hijo, este es mi hija, ¿verdad? Este es mi marido, mi esposa, mi padre, mi madre. Ah, sí, claro, ahora ya mi tío está conmigo y mi tía está conmigo porque yo necesito que yo ayude. Entonces estoy cuidándolos. Usted conoce, si todos quienes están en su casa, bajo techo, usted conoce quién es cada uno que está con ustedes, ¿sí o no? Sí. Entonces, uno que está en Cristo, Cristo debería conocerlo. Pero Cristo al final dice, a los que dicen, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos dicen que conocen muy bien a Cristo, pero Cristo dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Un susto. ¿Por qué? Después de esto ya no hay más oportunidad. Bien, ¿cuándo viene esa situación? No más oportunidad. La oportunidad se acabó para conocer a Cristo. Y Cristo me conozca. Ya se acabó la oportunidad. Serio problema, ¿no? Yo conozco, yo te conozco. Pero Cristo dice, no te conozco yo. Problemas. Y por eso en este punto necesitamos, ¿verdad?, bien definir quién es el que está en Cristo, quién es el que está fuera de Cristo. Pues ahora, Señor, y llamándolo a uno, ¿verdad?, nueva criatura, Señor, pone condición, si alguno está en Cristo, nueva criatura es así, dice. ¿Cuál es la definición de ser nueva criatura? El que está en Cristo. Entonces, ¿qué es definición? El que está en Cristo. ¿Cómo sabemos si hombre ha nacido? Buena pregunta. Por eso ahora la Biblia, ¿verdad? Si como revelación de Dios siempre se unen. Ahí está una maravilla de Dios. Ninguna palabra suelta. Toda la palabra está bien conectada. Por lo cual no se ocupa jamás ninguna interpretación privada. Como tal, ¿verdad? Señor dice San Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Señor, aquí pone condición, ¿verdad? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? Solamente el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero el Señor menciona de la voluntad del Padre, pero no menciona qué es la voluntad del Padre, ¿sí o no? Señor dice, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, sí puede entrar en el reino de Dios, pero Cristo no dice qué es la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, y ahí viene mucho invento. Yo creo, yo pienso, yo opino, no sirve nada de esto. Ahí viene interpretación privada que es peligrosísima. Como nuestro cuerpo está bien organizado, estructurado, ¿verdad? Desde cabeza hasta planta de pie, ¿verdad? Cada miembro está bien unificados. Y cada órgano, ¿verdad?, ubicado bien en su lugar y se forma un cuerpo. Cada célula, en el cuerpo humano se encuentra 100 billones de células, dice, ninguna célula muerta. Toda la célula está trabajando bien unificada perfectamente desde cabeza, planta de pie, desde un dedo a dedo de otra mano, sí, unificado. Y trabajan unidos, trabaja. Ningún espacio hay. En el cuerpo total, pegado entre cada célula y órgano, todo trabajan bien unidos, formando un cuerpo. Ahí trabaja, ¿verdad? Según orden del cerebro, cuerpo funciona perfectamente. La Santa Biblia, igual que el cuerpo. Cada verso, cada palabra se unifica. No hay nada espacio donde puede meter ninguna mentira, ninguna idea de uno.
porque la palabra de Dios es perfecta, entonces su unificación, su unión es perfecta también. Por eso, Señor, siempre cuando nos habla, ¿verdad? Habla de algo codificándolo. Otro lado, Señor, descodifica. ¿Me explico? Se viene unión total y viene mensaje completo y perfecto. Por eso, en este caso, San Mateo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí Señor menciona como condición para entrar en el reino de Dios la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué? No dice que es la voluntad del Padre para entrar al reino de Dios. Pero en la Biblia entera sí se dice que es la voluntad del Padre. ¿Dónde dice? San Juan capítulo 6:40. Sí, también otro lado. Directo, ¿verdad? Habla bien pegado, bien, ¿verdad? ¿Quién entra en el reino de Dios? Cristo mismo mencionó. Señor dice, San Juan capítulo 3, verso 3, que dice, Jesús dijo, ¿verdad? Jesús se respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer siendo viejo? Entrando en el vientre de mi madre nacer. Verso 5, Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? El que es nacido del agua y del espíritu. Espíritu letra E mayúscula, quiere decir el Espíritu Santo. Ahí Cristo descodifica, ¿sí o no? Que es la voluntad del Padre, ser nacer de nuevo. Lavado de agua, palabra viva. ¿Dónde dice? Es agua, no es bautismo en agua. Siendo pecador entra en piscina para ser bautizado, sale pecador mojado. En este caso, de verdad, no hay ningún cambio de uno. Mojando 1000 veces sigue siendo pecador mojado, mojado, secado, así siempre pasa. Ese agua, la Biblia misma también debe descodificar. ¿Dónde dice? 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Siendo renacido, no de simiente de corruptible, sino la de incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, agua viva que tiene poder para lavar. Amén. Y Efesios capítulo 1, verso 13, ¿qué dice? En él, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Ahí sigue hablando, ¿verdad? El agua es palabra de Dios que oye y cree, lavado, y Espíritu Santo sella. Pues es agua bíblicamente bien descodificada, ¿verdad? Palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación es. Amén. Entonces aquí, así, ¿verdad? Sí, Señor, un lado codifica, otro lado descodifica. Entonces nosotros necesitamos buscar su pareja de cada verso para entender bien con el mensaje. Acá Señor dice, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, condición para ser nueva criatura es el que está en Cristo, dice. Si está en Cristo Jesús, nueva criatura, si no, no. Entonces, ¿quién es el que está en Cristo? Para descodificar esa parte. Como dice, vamos a buscar el libro Romanos capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Sí, leamos junto con voz alta. Vamos.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si aquí el Señor define quién es el que está en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que no tienen ninguna condenación? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Por eso, si alguno está en Cristo Jesús, ¿quién es el que está en Cristo Jesús? El que no tiene ninguna condenación, por conocer la verdad, siendo limpio, libre del pecado, santificado, justificado, perfeccionado por la fe en Cristo. Sí, obviamente en este caso es renacido, sellado con el Espíritu Santo, por lo cual no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eres el que está en Cristo. Amén. Entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura, dice. Pues ubicado en Cristo Jesús, ya no somos más criatura vieja, que está sujeta al pecado, al mundo, a la carne pecaminosa, sino que uno anda conforme al Espíritu Santo y la vence la carne pecaminosa. A ello Dios llama nueva criatura. Ante los ojos de Dios, ninguna son nueva. De vez en cuando leyendo la Biblia me quedo bien asustado. Señor dice, ¿verdad? Debajo del sol no hay nada nuevo. Vamos a buscar aquí Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. ¿Sabe dónde está Eclesiastés? Sí. Antito de Génesis, por ahí, ¿no? Sí. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Estamos. Sí, antes de Cantares está antes de Isaías, ¿verdad? Sí, leamos Eclesiastés capítulo 1, verso 9, con voz alta. Vamos a leer. Vamos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Señor ahora define, nada hay y nada hay nuevo debajo del sol. Nada hay nuevo debajo del sol. Pero ¿qué pasa? Señor nos llama que estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. ¿Quién es el que está en Cristo? Pues, ahora, los que están, no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Uno en Cristo ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No tiene ninguna condenación porque está libre, totalmente libre, sellado con el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hay libertad. Con libertad total y sujeción total al Espíritu Santo, por lo cual uno sigue conforme al Espíritu Santo, guiado por Él, llevado por Él, dominado por Él, bendecido por Él, fortalecido por Él, pastoreado por el Espíritu Santo. A Él el Señor llama nueva criatura. Pero ahora el Señor dice, debajo del sol nada hay nuevo. ¿Estamos encima del sol o debajo del sol? Debajo del sol. Entonces somos criatura vieja, ¿sí o no? Así suena lógicamente, porque estamos debajo del sol. Cada mañana se levanta el sol, siempre andamos bajo luz del sol, sol siempre está encima de nosotros. Entonces estamos debajo del sol, por lo cual somos una criatura vieja. ¿No es así? ¿Por qué el Señor nos dice?
Nueva criatura es, dice. Samuel, sí, Señor, tú eres nueva criatura. ¿Por qué? Tú estás encima del sol. Pero yo digo, Señor, no, yo estoy debajo del sol. ¿Quién está correcto? ¿Yo o Dios? Dios dice yo, nueva criatura. Soy, dice. Pero yo, según todo, ¿verdad? Que yo veo, ¿verdad? Siento y estoy debajo del sol. Señor acá dice, nada hay nuevo debajo del sol. Entonces yo estoy debajo del sol, soy nueva criatura. No, sino criatura viejísima. Día con día viendo espejo, peor todavía. Ahí se ve a una persona ajena. Ese es mi punto de vista, ¿sí o no? Pero Dios me ve. Tú eres nueva criatura, dice. Según el punto de vista de Dios, no estamos debajo del sol, estamos encima del sol. Amén. ¿Dónde estamos? Encima del sol. ¿En qué lugar? ¿Estamos en Marte o Mercurio? ¿Dónde estamos entonces? Encima del sol, por lo cual somos nuevos. Por eso la Biblia nos ubica, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros? Aquí vamos a ver un poquito. El libro Efesios capítulo 2. El libro Efesios capítulo 2. Versículo 4. El libro Efesios capítulo 2, verso 4. Dice así, yo leo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales. Pregunto, ¿usted está sentado en los lugares celestiales? ¿O están sentados en la banca de la iglesia de Guapiles? Está sentado aquí en banca de la iglesia, en el local de la iglesia de Guapiles. Otra vez pregunto, ¿dónde están sentados? En la banca. En la banca de la iglesia de Guapiles, no. Sí, seguro está sentado en los lugares celestiales. A la par de nosotros se ven muchos ángeles que están volando, sirviéndonos. ¿Así lo vemos o no? Así lo vemos, pero la palabra de Dios dice que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo que está sentado aquí, su cuerpo, ¿sí o no? Nuestro espíritu, según el punto de vista de Dios, que vale totalmente, ¿verdad? 100%. El punto de vista de Dios ya nos ve que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Entonces espiritualmente estamos sobre el sol o debajo del sol. Sobre el sol, por lo cual el Señor los llama nueva criatura. Amén. Un día, ¿verdad? Leyendo la Biblia, meditando, me quedé un poquito, ¿verdad? Y como más bien asustado mejor, impresión o expresión. Porque el Señor dice un día, hablando de sí mismo, el Señor dijo así, San Juan capítulo 14, verso 6, ¿qué dice? ¿Alguien memoriza o no? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Pregunto, ¿dónde está Cristo? ¿Cristo está?
a la derecha del Padre, juntamente con el Padre. Gramaticalmente poquito medite en este punto. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo, ¿dónde está? Físicamente aquí en la tierra, ¿sí o no? En la tierra de judíos, hablando con los judíos perseguidos, ¿sí o no? Y bien, ¿verdad? Como menospreciados y desechados y ¿cómo se llama? Y aislados de la sociedad judía. Todos los líderes judíos lo menospreciaron y maltrataron. Pero Cristo dice, estoy con mi Padre, Padre conmigo. En su oración de, ¿verdad? Como mediador, ¿verdad? Que dice San Juan capítulo 17, Padre, tú en mí, yo en ti, ellos sean uno con nosotros. Tremenda palabra. Padre, tú en mí, yo en ti, ellos que son creyentes y van a creer por ellos en diferentes naciones, sean uno con nosotros, como tú en mí, yo en ti. Entonces Cristo ve, ¿verdad? Con el Padre. Físicamente estaba aquí en la tierra, pero espiritualmente Cristo con el Padre uno. Por eso esa palabra dice, y si Cristo hubiera estado separado del Padre, hubiera dicho así. ¿Cómo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se va al Padre, sino por mí. Debería ser así, ¿no? Gramaticalmente, ¿no? Profesor, ¿hace eso o no? ¿Sí? Gramaticalmente debería ser. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se va al Padre sino por mí. Pero Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Verdad? Nadie viene al Padre. Como que está Cristo uno con Padre. Sino por mí. Yo soy el camino. Por mí, tú puedes estar con mi papá, con quien estoy ahora. Físicamente Cristo aquí está en la tierra. Espiritualmente ya Cristo con el Padre. Amén. Físicamente aquí estamos, espiritualmente sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cristo vino aquí para cumplir su misión y dar a luz un hijo, llamar a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí o no? Para esta misión Cristo vino para cargar nuestro pecado y morir en la cruz para salvar al mundo entero. Con esa ambición y con ese propósito Cristo vino, final cumplió su misión en la cruz muriendo, derramando la sangre, ¿verdad? Ya hasta físicamente resucitado, demostrando y testificando de que ya fue muerto y resucitado. Con el pecado del mundo ya murió para cancelación del pecado una vez para siempre y resucitó para nuestra justificación. Por 40 días mostrando ante todos sus testigos que son sus creyentes, sus discípulos, ¿verdad? Y lo demás. Manifestados, Cristo enseñaba que ya morí con tus pecados, con el pecado del mundo y resucité. ¿Verdad? Ya todo vosotros está reconfirmado de la justicia eterna. Y luego Cristo, dejando último testamento, dice, cuando haya venido el Espíritu Santo, tendréis el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta último de la tierra. Y Cristo subió al cielo, final, los ángeles viendo, ¿verdad? Que están mirando todos los discípulos, ¿verdad? Sobre el monte de los olivos al cielo. Varones, ¿por qué mira y dice así? El que fue llevado vendrá. Como vosotros visteis, él volverá, dice. De fe Cristo ya no se ve más porque está tapado total por la nube. Ya Cristo volvió al Padre, ¿sí o no? Hasta con su cuerpo, resucitados. Así nosotros seremos como Él. Amén. Pero Señor, ya viéndonos nueva criatura, ya estamos igual que Cristo. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, cuerpo aquí, espíritu con el Padre.
nosotros cuerpo aquí, con nuestro cuerpo aquí, espíritu con el Padre, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Por eso usted está con su cuerpo como Cristo para cumplir su misión, salvar al mundo entero. Como dice San Juan capítulo 20, verso 21, como mi Padre me envió, así también yo os envío. ¿A dónde? Al mundo. ¿Cómo? Mismo peso, mismo valor. El Padre envió a su Hijo para salvar por su sangre, ¿sí o no? Cristo ya cumplió su misión, nos envía al mundo para salvar al mundo. Con toda autoridad, evangelizando, predicando este evangelio. Por eso el Señor dice, verso 23, San Juan 20, al que remitiere serán remitidos, al que retuviere serán retenidos. Con esta autoridad y la voluntad divina del Padre nos envió en el mundo. ¿Para qué? Con este cuerpo predicar y predicar, apoyado por el Espíritu Santo para salvar, para levantar a mucho justo aquí en Guapiles, en el mundo entero. Amén. Sí. Entonces, siendo nueva criatura, ya cómo vive, diferente. Por ejemplo, ahora, Efesios capítulo 2, versículo 6, recién estuvimos compartiendo, leamos junto con voz alta, otra vez, vamos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así estamos ya sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, espiritualmente. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, leamos junto también con voz alta. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Acá también dice, ¿verdad? Versículo 10, porque somos hechura suya, criatura de Dios, criatura de Cristo, creados en Cristo Jesús, dice. Somos ya recreados en este sentido en Cristo Jesús. Primer nacimiento nosotros en el mundo, creado por Dios, ¿verdad? Por contaminación del pecado, por primer hombre Adán, nacimos con pecado, ¿sí o no? Escuchando la palabra del Señor. Y final uno llegando a ser libre, limpio de todo lo pecado, creado en Cristo de nuevo. Como nueva criatura. ¿Para qué? Para buenas obras, dice. Nosotros nacimos con pecado para pecar. Ahora renacidos somos para buenas obras. ¿Estamos? ¿O no? ¿Estamos entendiendo? Sí. Señor manda al justo, ¿verdad? No pequé. Al pecador no manda. Sabe que sí o sí él peca. Por eso ahora, capítulo 2, verso 1 a 3 dice, poquito, hablando de nuestro tiempo pasado, cuando éramos pecadores, ¿verdad? Capítulo 2, verso 1. Sí, yo leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así nuestro antecedente pasado fuimos así, fue así, ¿verdad? Nuestro antecedente pasado, cuando éramos pecadores, muertos en nuestro delito y pecado, ¿cómo nosotros vivíamos? ¿En qué método vivíamos? Verso 2, en los cuales
en pecado delito, ¿verdad? Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad de aire? El diablo. Sujeto al diablo. Sin ninguna verdad, reacción contra el diablo. Sin vencer contra el diablo. Sin resistir contra el diablo. Sin pelear contra el diablo. Sin dominar al diablo. Sujeto al pecado, sujeto al diablo. Pues ahora verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Como pescados, pez muertos, volteado, panzón, blanquito, ¿verdad? Flotando, ¿verdad? Se lleva según corriente de agua, de arriba para abajo, ¿sí o no? Hacia el mar. Así como este pescado. Así, volteados. Panzón, blanquito para el cielo. Así flotado, ¿verdad? Llevábamos. Pero peces vivos que tiene aleta, tiene bien alimentado, bien fortalecido, ¿verdad? Como salmón. Cuando salmón, ¿verdad? Y se desovarra, ¿verdad? Cuando se desovarra, ¿qué pasa? Hace contracorriente de agua. Hasta catarata está pasando así. De vez en cuando sale en documental, ¿verdad? Sí. De vez en cuando, ¿verdad? Algún tubería, ¿verdad? Grueso así, ya saca agua, ¿verdad? Para buscar su origen de agua, donde nació ese pez, ese salmón, hace contra. Una velocidad, presión fuerte de agua, pero contra. Se mete hacia, ¿verdad? Tubo. Y para llegar a su primer agua donde nació, para desovarlo. Y después muere. Ese salmón, ese pez vivo, sombra de cristiano. Cuando uno era pecador, siguiendo la corriente del mundo, llevado por la corriente del mundo, sin ninguna reacción, sin ninguna resistencia contra la corriente del mundo pecaminosa, se llevaba, pero siendo justo, nueva criatura, sellado con el Espíritu Santo, contra la corriente del mundo, contra la corriente del mundo pecaminoso, contra Satanás. Pueden vivir venciéndolo. Amén. Ahí está. ¿Verdad? Nueva criatura. Sellado con el Espíritu Santo, sentado en los lugares celestiales, con su cuerpo aquí en la tierra para cumplir su misión, pero no arrastrado por la carne, sino dominándola, llevándola según la voluntad de Dios y cumple la misión y la voluntad de Dios. Como pequeño Cristo. Está hablando de esto aquí. Cuando éramos pecadores, así arrastrados según la corriente del mundo, vivíamos así mal, sujeto a Satanás, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo funciona, verdad? Dominio del espíritu, del diablo, sobre nosotros. ¿Cómo funcionaba? Versículo 3. Leamos junto con voz alta ahora. Vamos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, entre los cuales, entre los hijos de desobediencia, entre los pecadores, entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, dice, en otro tiempo pasado, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Usted observe bien el mundo entero. Todo el mundo entero pecador. Donde están llenos de pecado, ¿cómo viven? Por dos maneras grandemente, siguiendo sus pensamientos y deseos.
¿Sí o no? Cuando el diablo lleva a Judas Iscariote a la horca, que usaba dos métodos, pensamientos y deseo. Como dice San Juan capítulo 13, verso 2, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Jonás, que le entregase. Ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Jonás, que le entregase. Diablo metió ese pensamiento y deseo. Con tal que tú entregues a Jesús, tú vas a ganar 30 piezas de plata. ¿Sí o no? ¡Wow! 30 piezas de plata, claro, me gustaría dinero. Diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregase a Jesús. Así tú vas a ganar dinero, 30 piezas de plata. Época de José, Abraham, Isaac, Jacob. Hijo de Jacob, José. Octavo hijo, undécimo hijo de Jacob, José. José cuando fue vendido por su hermano mayor Judá. ¿Cuánto pagó el mercadero ismaelita por precio de cuerpo de José a Judá? 20 piezas de plata. Ahora Judas Iscariote planea para vender a Jesús. ¿Cuánto gana? 30 piezas de plata. Inflación de moneda. Subió, ¿verdad? Precio de un esclavo, 10 piezas más, pasando tanto tiempo, ¿verdad? ¿Qué gana Judá vendiendo a Jesús? Dinero. ¿Cuál es el pensamiento que convenció a Judá para que entregara a Cristo para cumplir su deseo? Ganar dinero, 30 piezas de plata. Pensamiento. ¿Qué pensó Judá? Según pensamiento diabólico. Judá pensó así. Ah, sí, claro, Jesús es buenísimo. Hasta ahora yo siguiendo a él. Maestro, ¿verdad? Implacable. Perfecto, maestro, buenísimo, no tiene ningún pecado, no tiene ninguna maldad, siempre lo hace muy bien y poderoso. Si yo vendo a Jesús, yo ganaría 30 piezas de plata entregándoselo, ¿verdad? A los fariseos, no, al sumo sacerdote y ancianos. Entonces me pagan 30 de plata, yo voy. Cristo es bueno. Ahora viene pronto Pascua. Antito de Pascua siempre suelta un criminal, ¿verdad? Para ganar el corazón de judíos. Entonces, cuando Poncio Pilato ve, ¿verdad?, a quién soltar, sí o sí debe ser Jesús, porque Jesús es buenísimo. No tiene ninguna culpa para, ¿verdad?, estar en la cárcel ni morir, mucho menos. Entonces, Jesucristo sí o sí tiene que ser suelto. Judá pensando, wow, inteligente soy yo. Claro, Cristo es sin culpa, ¿verdad? Inocente. Entonces yo vendo a él en la mano de los ancianos y sumos sacerdotes. Yo ganaría 30 piezas de plata y Cristo siendo inocente será suelto. Poncio Pilato, ¿a quién va a elegir para soltar antes de la Pascua? Sí o sí a Jesús. Y entonces Jesús por su lado, yo por mi lado, con mi dinero, 30 piezas de plata. Muy inteligente, ¿sí o no? Así Judas pensó o no. ¿La Biblia dice eso? Sí, dice. ¿Dónde dice? Vamos a investigar. San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27. Versículo 3. San Mateo capítulo 7, verso 27, verso 3. Si yo leo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que, aquí vea bien, viendo que era condenado. ¿Quién? ¿Quién era condenado? Jesucristo.
Viendo que era condenado Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, vamos a ver. Primer papel que tomó Judas, según engaño y mentira del diablo. Si tú vendieras a Jesús, tú ganarías 30 piezas de plata. Estamos. Pero como que Jesús es inocente, será suelto. Porque Poncio Pilato va a elegir a Jesús para dejar suelto. Entonces Jesús, liberado de, ¿verdad?, culpabilidad, liberado de sentencia peligrosa, ¿verdad? Entonces él ya se va suelto, libre, él va con su otro discípulo siguiendo su camino. Yo con mi dinero voy a otro lado. ¿Por qué Judas quedó asustadísimo? Viendo que era condenado. Ese no era papel que el diablo había puesto en la mente de Judas. Así que el diablo engañó a él. Por eso, viendo que se sale, ¿verdad?, se resulta diferente que él pensaba. Quedó asustado. Entonces, ese ladrón, ese asaltante, ese maldito, ¿verdad?, asesino, no puede morir si no suelta. Jesús en el lugar muere. No, así no puede ser. Quedó ya bien agitado su corazón, ¿sí o no? No puede ser que Cristo muera. Yo sé que Cristo es inocente. Cristo es bueno, buen maestro. Su conciencia está total mortificada, ¿sí o no? Llevando 30 piezas de plata, devuelve, diciendo, he pecado, entregando sangre inocente. Él no debe morir. No puede ser condenado en la cruz. Él no tiene ninguna culpa. Yo me hice maldad. Por favor, suéltelo a Jesús. Tenga aquí esto. 30 piezas, lléveselo. Quedó asustado Judas. Cuando vendió a Jesús pensándolo tranquilo, porque pensó, así creyó en su pensamiento. ¿Sí o no? Sale diferente, quedó asustado, condenado, culpabilizado, mortificado con su conciencia. Sufre, ¿sí o no? Devuelve dinero, 30 piezas de plata. Y final, ¿qué dice? Ese consejero, malos, incrédulos. Versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, más ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú lo hiciste, ¿verdad? Allá tú. Verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Te habla dónde dirige a Judá? A la horca, que muera. ¿Qué pasó con Judá? Judas recibió el consejo malo, ese pensamiento que el diablo ofrece y deseo que el diablo ofrece. Él para ganar 30 piezas de plata, ¿verdad? Según ese deseo pecaminoso que el diablo ha puesto en su corazón y pensamiento engañoso. ¿Qué dice? Sí, aunque tú vendes, gana 30 piezas de plata, pero Jesús será suelto, libre, porque es inocente. Pero salió mal, diferente que su pensamiento que aceptó. Quedó asustado, ¿sí o no? Judas no soporta esa condenación enorme que presiona a él. Y se fue, y se ahorcó. Murió, ¿sí o no? Y eligió mar hasta cuerda. Se le cayó, se explotó su entraña, ¿sí o no? Murió de una manera fatal. ¿Quién dirigió a Judas para ahí? Diablo, ¿sí o no? Por eso la Biblia dice así, vamos a ver acá, Proverbio capítulo 28. El libro Proverbio capítulo 28. Proverbio capítulo 28, versículo 26. Proverbio capítulo 28, verso 26. Leamos con voz alta. Vamos. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado.
El que confía en su propio corazón es necio. Pregunto, ¿por qué es necio el que confía en su propio corazón? En el corazón, ¿qué es lo que pasa constantemente? Muchos pensamientos, ¿sí o no? Muchos deseos, ¿sí o no? Señor dice, el que confía en su propio corazón, bolsa de pensamiento y deseo pecaminoso que el diablo mete. Necio. Judá, necio. ¿Por qué? No puedo distinguir. ¿De dónde viene ese pensamiento? Entregar a Cristo. ¿De dónde viene ese deseo? ¿De dónde viene ese pensamiento? Judá no detectó. Confió en su propio corazón. ¡Wow! Soy inteligentísimo. Soy excelentísimo. Soy buenísimo, ¿verdad? Con mi buena inteligencia. Claro, claro que sí. Así yo ganaría 30 piezas de plata. Cristo por su lado, yo por mi lado. Su pensamiento. Más bien ese pensamiento diabólico que él, Judá, confió. Por confiar en su propio corazón, que es la bolsa de pensamiento engañoso y deseo pecaminoso del diablo. Y aporta, y confía, y practica. Sin investigar de dónde viene ese pensamiento, de dónde viene ese deseos. Ahora ya nos descubre, ¿verdad? Nos revela Efesios capítulo 3, verso 3, capítulo 2, verso 3, que dice, en los cuales anduvisteis otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu, ¿verdad? Que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros anduvimos, ¿verdad? En otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y del pensamiento. Y éramos, por naturaleza, hijo de ira. Los demás, lo demás, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Que los demás. Igualito, siendo todo que nacen después de Adán, dominado por el diablo, seguían sus pensamientos, confiando en su corazón y siguiendo, ¿verdad?, deseo del mundo, siguiendo su propio corazón. Proverbio capítulo 14. Proverbio capítulo 16 dice una palabra que dice así: hay camino al hombre que le parece derecho, pero su fin, camino de la muerte. ¿Conoce esa palabra? Vamos a buscar también. Proverbio capítulo 16. Sí, más bien 14, verso 12. Proverbio capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tiene que entender bien esto. Hay camino, dice, hay camino. ¿Qué? ¿Qué tipo de camino? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, camino de muerte. El camino que tomó primera vez, ¿verdad? Judá, a él le parecía derecho, pero su fin, camino de la muerte. Amén. Así pasó. El hombre que confía en su propio corazón, necio. Pero el que camina en sabiduría será librado ¿de qué? Librado del engaño de Satanás, deseo destructivo de Satanás, pensamiento engañoso que el diablo propone constantemente metiéndolo en su corazón. Será librado ¿quién? El que camina en sabiduría. ¿Cuál es sabiduría? Multiforme sabiduría. ¿Dónde se encuentra? En su palabra. Multiforme sabiduría dentro de la palabra de Dios está bien ubicadas. Señor dice, ¿verdad? Los que viven, los que están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, no andan conforme a cualquier pensamiento o deseos, sino camina
en sabiduría. Multiforme sabiduría que Dios ofrece cada los que están sentados en los lugares celestiales. Por medio de la iglesia, dice. Amén. ¿Quién memoriza? Proverbios capítulo 28, verso 26. Ese yo conté. ¿Quién memoriza? No. Pero memoricen. ¿Verdad? El que confía en su propio corazón es necio. El que camina en sabiduría será librado. ¿Librado de qué? De toda esa trampa. De toda ese, ¿verdad?, lazo que el diablo mete en su camino para matar. Como diablo mató a Judá con su engaño. Vamos a ver cómo se comporta aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Siendo criatura, nueva criatura en Cristo Jesús. Quien no tiene ninguna condenación, pero sujeto al Espíritu Santo, no andan según la carne, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo anda? ¿Cómo camina? Siendo nueva criatura, sellada con el Espíritu Santo de Dios. Vemos el libro de Efesios capítulo 3. El libro Efesios capítulo 3. Versículo 8. Si yo leo. El libro de Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Pregunto, ¿quiénes son los principales y potestades en los lugares celestiales? ¿Quién? Usted. ¿Quiénes son? Los principados y potestades. Satanás, ¿sí o no? ¿Satanás? ¿O no? Está bien colgado en la cabeza de uno, ¿verdad? Cuando viene principado, potestades, Satanás. Gobierno, Satanás. Por ser pecador, estás bien sujeto a Satanás. Cualquier cosa potente, poderoso, fuerte, Satanás. Toda la cosa que ocurre por Satanás, ¿sí o no? Principado. Los principados potestades en los lugares celestiales. No tiene por qué estar Satanás en los lugares celestiales. Recién yo mostré, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, verso 6. ¿Quién está en los lugares celestiales sentado juntamente con Cristo? Nosotros. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién está sentado en los lugares celestiales? Nosotros, cuerpo aquí para cumplir nuestra misión como embajador de Cristo, para salvar muchas almas, llevando el evangelio hasta cumplir en la tierra. Nuestro espíritu ya juntamente con Cristo está sentado en los lugares celestiales. Igual que Cristo vino aquí hace 12,000 años, nacido, encarnado, ¿verdad? Pero su espíritu con Padre, Padre en mí, yo en ti. Igual. Por eso este principado y potestades en los lugares celestiales no son Satanás ni demonios, sino usted y yo, que somos nueva criatura en Cristo. Amén. ¿Cómo Dios nos revela multiforme sabiduría? Por medio de su iglesia, dice. Por eso, siendo uno nueva criatura, camina unido con la iglesia, totalmente unificado con la iglesia. El propósito de la iglesia junto camina,
según orientación que va a iglesia, camina junto con iglesia, según orientación que lleva a la iglesia, según la voluntad de Dios que funciona dentro de la iglesia, según la cabeza, quien es Cristo, camina todos unificados. Ahí Dios manda multiforme sabiduría de Dios. No solito a cada uno, sino por medio de la iglesia. Cuando usted lee, ¿verdad? Solito en su casa, leyendo la Biblia, no se entiende casi nada. Cuando lee la Biblia, ¿verdad? Se pasa mucho novela. ¿Sí o no? Preocupación. Tengo que trabajar. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi papá? Su cara está mirando, ¿verdad? Biblia. Pero muchas veces, ¿verdad? Su mente está a otro lado. ¿Cómo hago para ganar dinero? Yo ya perdí mi trabajo. ¿Cómo yo consigo? ¿Dónde yo me meto mi currículum? Siempre está pasando o no. Leyendo la Biblia, pero no lee. En su mente miles de cosas pasan. En su casa, solito leyendo, importante, pero bien concentrado. Tiene que pensar contra Satanás para leer bien, ¿verdad? También. Pero cuando usted lee la Biblia no se entiende casi nada, ¿sí o no? Lee, pasa hoja. 1, 2, 3. Después ya se olvida, ¿verdad? Se vuelve otra vez Génesis. ¿Sí o no? Otra vez Génesis. Por eso casi se memoriza Génesis capítulo 1. Cuando pasa San Mateo capítulo 1, demasiadamente aburrido, ¿verdad? Nombre. Engendro tal. Es aburrido total. ¿Sí o no? Por eso casi no quiere, ya no tiene ganas de leer continuamente, ¿verdad? Y después, aburrido en 2 etapas. Y otra vez, ¿verdad? Por eso se repite Génesis capítulo 1 y se repite mucho San Mateo 1. Pero cuando te oye en la iglesia, Señor le da multiforme sabiduría. Ah, mira, esa palabra fue así. Mientras está oyendo, otra palabra también se conecta muchas veces o no. Mira, antes yo leí, no entendí, pero ahora sí se entiende. Esa palabra era de esto y otro. Ah, sí, claro. Se ve mucha aclaración, ¿sí o no? Así Dios bendice a cada nueva criatura por medio de la iglesia, revelando multiforme sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios no se llama principado y potestades en los lugares celestiales? Somos iglesia, único poder, única autoridad que Dios da en la tierra para vencer contra Satanás y rescatar alma, dominar al diablo. Amén. Ese dominio sobre el diablo, ¿quién tiene? La iglesia, cuya cabeza es Cristo. Por Cristo Jesús, quien gobierna en su iglesia por su Espíritu Santo plenamente. Ya cuerpo de Cristo, la iglesia tiene dominio sobre toda la cosa. Dominio sobre el diablo también. Por eso puede ejercer como embajada de Cristo. Cada uno embajador de Cristo en donde quiera que está enviado. Hay uno ama a su padre, a su madre, a su hijo, a sus amigos y, ¿verdad? Vecinos y vecinos, compañeros del trabajo. ¿Cómo amar? El Señor dice, yo os doy nuevo mandamiento. ¿Qué dice? Ya vamos a buscar. Sí. Si busquemos San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo 13, versículo 33. Yo leo. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero no, como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde voy, yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo lo que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí el Señor dice, a la nueva criatura dice,
y un nuevo mandamiento nuevo. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pregunto, ¿Dios quiere que amemos a las almas o no? ¿Dios quiere que amemos entre los hermanos y hermanas o no? También, ¿verdad? La primer verdad paso. Dios quiere que amemos al mundo. No cosa del mundo, ¿verdad? Siguiendo corriente del mundo, no. Como alma. Muchísimas almas que están en el mundo marchando al fuego eterno. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así mi Padre me envió. También, ¿verdad? Os envío. ¿A dónde? Al mundo. Para que lo ame. Para salvar alma de cada persona del mundo. O sea, ¿cómo es amar nosotros, verdad? Nosotros como nueva criatura en Cristo. ¿Cómo amar al mundo? De tal manera Dios amó al mundo. ¿Nosotros cómo amar al mundo? Pregunto. ¿Cómo es método de amor? Amar, ¿verdad? Al mundo. ¿Cómo el Señor nos manda? Primero usted cuando ve, siendo renacido, sellado con el Espíritu Santo, conociendo la verdad, usted viendo cada su vecino, su familia, sus amigos, compañeros del trabajo, ¿cómo se ve? Un día, ¿verdad? Cuando estaba en Argentina, un argentino, ¿verdad? Recibió la salvación, no un argentino entre varios, ¿verdad? Que ya muchos que fueron salvos. Un día un muchacho joven argentino recibió la salvación. País Argentina, yo veo, ¿verdad? Muy ya perdido, corrompidos. Ciudad, ¿verdad? Capital, Buenos Aires. Ahí donde vive en Gran Buenos Aires, ¿verdad? Cuenta 15 millones de habitantes. Solo capital puro, 9 millones de habitantes. Todo alrededor, 15 millones de habitantes. Cuando uno terminando, ¿verdad? Estudio bíblico, volviendo hacia casa, sentado en carro, manejando o, ¿verdad? Sí, en bus, se ve cada esquina haciendo filón de personas para entrar en van. Quería llorar ese tiempo. Montonazo de joven está esperando su turno. Cada, ¿verdad? Lugar donde está van. Porque está lleno dentro del van, ¿verdad? Entonces uno espera hasta que algún grupo que salga, entonces uno se llena, se llena, se llena. Un día un jovencito, ¿verdad? Escuchó el evangelio un miércoles. Y pasando 2 días llegó el viernes. Según su costumbre, él se metió en van. Siendo salvo. Siendo justo. Según su costumbre. Que había practicado casi tantísimos años, ¿verdad? Desde que ella tiene 18 años, mayor edad. Estaba andando así, con libertinaje. Pero se metió en el van. No pudo aguantar. Ni un 5 minutos. Se escapó y llegó. ¿Dónde está el teléfono público? Me llamó por teléfono. Casi era ese tiempo a la 1 de la madrugada. Suena mi teléfono a la 1 de la madrugada. Cuando viene algún teléfono muy noche, muy temprano, no tan bueno. Ese hermano me llamó. Pastor, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy metido yo? Él quedó asustado. Según su costumbre, ¿verdad? Según su costumbre se metió en el bar para bailar junto como antes. En el medio de, ¿verdad? Como luces, ¿verdad? Bien brillando, ¿verdad? Entonces, entonces ya como relámpago, ¿verdad? Colorado todo el mundo, entonces ya todo el mundo ya cantando, gritando, ya bailando. Él se metió como siempre, ese día era muy diferente. Y salió asustado, me llamó. Pastor, ya ahora veo diferente toda la cosa, dice. Me veo a ellos que están brincando en el fuego.
Así se ve, ¿verdad? Ante su ojo. Toda la gente que están bailando, ¿verdad? Brincando. Sentí que ellos están gritando en el medio del fuego. ¿Por qué se ve así? Él ya siendo renacido, sellado con el Espíritu Santo, aunque siguió momentáneamente una costumbre, ¿verdad? Un hábito pecaminoso como antes practicaba, pero ahora no, diferente. Su corazón sellado con el Espíritu Santo se ve panorama diferente. Ya ahora cuando ve cada persona, se ve esa persona renacida. Esa persona renacida ya puede entrar al cielo, ya puede entrar al reino de Dios. ¿Ya justos son pecadores o qué? Ya su perspectiva de visión diferente ya. ¿Cómo pueden bailar con ese tipo de personas que van al fuego eterno juntos? ¿Cómo pueden bailar con una muchacha que es pecador, que está yendo al infierno? No soportó. Quedó asustado ya. Yo le dije, el miércoles yo te dije ya o no. Tú eres ya renacido, sellado con el Espíritu Santo, tú eres nueva criatura. Ya no puedes vivir como antes. Tú eres justo, ya vive como justo. Venciendo al mundo, venciendo a Satanás. Venciendo tu carne pecaminosa. Tienes ya dominio, ya tiene. Porque tú eres principado y potestades. Juntamente con el Espíritu de Cristo, que venció el mundo entero 100%. La Biblia dice, Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos a Dios. Resistid al diablo. Él os huirá. Principados, potestades en los lugares celestiales, juntamente Cristo, sentado como nueva criatura, está sobre el sol, está con Dios. ¿Cómo no va a vencer en el mundo? ¿Sí o no? ¿Cuál es la exhortación para con nosotros, sabe? A la nueva criatura. O sea, vamos a buscar aquí, Hebreo capítulo 12. El libro Hebreo capítulo 12. Capítulo 12, verso 3. Si yo leo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo ese os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecia la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Conoce muy bien esta palabra, ¿verdad? Versículo 4 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Señor enseña la actitud de nueva criatura para con el pecado. ¿Qué dice? ¿Cuál es la exhortación de Cristo? Por medio de Pablo a los hebreos, justos renacidos. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Cuál es el rol de justo en Cristo? Como nueva criatura, no combate contra el pecado, no combate contra el diablo, hasta la sangre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto combate? Hasta que le convenga. ¿Sí o no? Y debe concilia, ¿verdad? Con el pecado. Entonces, pecado, si no me ataque tanto, yo tampoco no te atacaría tanto. Tú mantenga ahí, yo también. Pero una parte yo te acepto. Esa parte me conviene porque yo quiero. Y no combate contra el pecado, contra Satanás, hasta la sangre.
Si hubiera, ¿verdad?, combatido Pablo, Pedro, Juan, apóstoles, ¿verdad?, según su conveniencia, para que llegara martirio. Sadrach, Mesach, Abednego, ¿por qué se mete en el horno del fuego? Si ellos hubieran combatido contra pecado, hasta que su conveniencia, sí, poquito. Señor, rey, Nabucodonosor, no nos exige tanto, una vez por ahí, una vez, no 12 veces, una vez. Por ahí vamos a inclinar ante su Dios. Sí, claro, vamos a adorar. No nos mate, ¿eh? Una vez por ahí inclinaremos nuestra cabeza. Adoraremos, pero escondidos. Así dijeron ellos. No. En este caso no hay ninguna conciliación. No hay ningún convenio con el pecado. ¿Por qué? Contra el pecado hasta la sangre, hasta la muerte. ¿Sí o no? Por eso ellos dicen, rey, en este caso no hay nada que hablar contigo. Si tú nos metes en el horno, Dios nos salvará y de tu mano también. Pero con tal que Dios no nos salve, no importa. Jamás adoraremos a tu Dios. ¿Sí o no? Ellos rechazan total idolatría. Porque nuestro Dios, en primer lugar, solo lo adoramos. Nada más. Ese Dios falso, ¿verdad? Estatua de oro, 60 codos. Falso Dios. Ese no es Dios. Nuestro Dios único, Jehová, el Creador. Nada más. Furioso quedó Nabucodonosor, ¿sí o no? Y manda que calentara 7 veces mayor que común, el día común, ¿verdad? Y final, llévalo, pétalo, atándolo, llévalo en el horno. Los soldados fuertes, grandes, ya llevando 3, ¿verdad? Mete adentro, ¿verdad? Se brincó fuego de horno, ¿verdad? Mataron al soldado que lo metieron. Ellos cayeron atados. ¿Y qué? 3 entraron, se ve 4. Porque otro que se ve, imagen totalmente diferente, ¿verdad? Como hijo de Dios. Jesucristo manifestó. Cuando 3 se mete en el horno del fuego, ¿verdad? Ahí Dios manifiesta. Porque ellos nunca, ¿verdad?, como concilian con el pecado. Hasta el final, hasta contra, ¿verdad? Hasta la sangre, hasta la muerte ellos combaten. Dios se manifiesta. Ahí está nueva criatura. Un día se hizo nuevo decreto con el propósito de enemigo. Está puesto, ¿verdad?, ese ya cartel de nuevo decreto en todo lado de Palacio Real, donde está Daniel y todo el mundo, donde reina Dario, ¿verdad? En Persia. Como dice el nuevo decreto, uno que ora a otro Dios, que no sea a Dario. Único castigo, enviarlo, meterlo en el pozo del león. Daniel un día pasando un pasillo, ¿verdad?, para hacer su oficio. Se ve un nuevo decreto y está leyendo. Leyó. Pero no importó. ¿Por qué? En este punto no hay nada que discutir. Solo yo adoro a Dios. Solo yo oro a mi Dios. Abriendo la ventana hacia Jerusalén, como siempre acostumbrado, ¿verdad? Oraba ante Dios. Sus enemigos vieron, acusaron ante el rey Dario. Dario, como que él selló con su propio sello, ¿verdad? No puede anular esto. Final viene sentencia, meterlo Daniel en el foso del león. No hay ningún problema, ninguna reacción, ningún contra, ¿verdad? Sí, Señor, voy a entrar en el foso del león. Porque no hay opción de servir a otro Dios jamás, solo mi Dios oro. A mi Dios oro. Entró en el foso, no pudo dormir Dario, porque Dario lo amaba tanto a Daniel, porque era fielísimo en todo. Daniel en el foso del león. Dario no pudo dormir toda la noche. Bien temprano llega al foso del león, dice, Daniel, Daniel, ¿era suficiente tu Dios a quien tú sirves para protegerte? ¿Cómo debe oír adentro? León solo tiene que rugir, ¿verdad? Pero se oye una voz humana. Sí, Señor, mi Dios me envió su ángel.
me protegió perfectamente. Y además estoy bien dormido, ¿verdad? En la cama del león calentico. Bien dormido, tranquilos, ¿verdad? Entre cama de león, rodeado, calentico, Señor, estoy muy bien. Dios protegió a Daniel. ¿Por qué? Daniel combate contra el pecado hasta la sangre, hasta la muerte. Y vence. Amén. Ahí está nueva criatura. Quien está en Cristo, con Cristo y para Cristo. Por eso el Señor los promete totalmente, ¿verdad? Santiago capítulo 4, verso 7, como someteo a Dios. Daniel fue así. Sadrach, Mesec, Abednego fueron así. Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles fueron así, sometidos a Dios. Y buscan la voluntad de Dios para obedecer. Por eso, someteos a Dios y resistid al diablo. Él os huirá. Siempre vence. Amén. Pues ahí está el papel de nueva criatura. Final, ¿verdad? Nosotros amamos al mundo, ¿en qué modo? Predicando el evangelio. Para esto invertimos nuestro tiempo, para esto invertimos nuestro cuerpo, para esto invertimos nuestro dinero también. ¿Dónde vamos a usar nuestro dinero? ¿Para comer bien? Si come bien sale panzón. No coma tanto. Para su buena dieta. ¿Verdad? Comiendo poco, ofreciendo al Señor hasta nuestro dinero, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra juventud. ¿Para dónde ofrecer? Yo fui personalmente renací 20 años, con 20 años. Hasta hoy sigo predicando el evangelio y estoy feliz. Ya se ve medio viejo ya, yo no. Soy medio viejo, pero estoy súper contento. Mi juventud ya entregué en la mano del Señor, Señor, que me le use, aunque no soy nadie. Pero con tal que usted me use, yo seguiré su paso. Hasta aquí estoy llegando. No sé mañana, cosa de mañana no lo sé. Hasta qué punto llegaré, no sé. Pero día con día pido, Señor, que me use. Mi cuerpo, mi salud, mi juventud, mi dinero. ¿Verdad? Todo lo de mío, porque suyo es todo lo que está en mí, suyo. Úseme, por favor, para su buena voluntad. Por lo cual ahora, segunda Corintios capítulo 5, otra vez volvemos para terminar. Segunda Corintios capítulo 5, versículo ahora 13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos de acuerdo es para vosotros. Aquí vean, no hay opción para Pablo. Esto es para mí, no existe. Sí dice condición, si estamos locos, es para Dios. Para Dios estamos locos, dice. Si somos cuerdos, normal, es para vosotros. No hay opción para mí, para nosotros no existe. ¿Por qué? Nueva criatura con esa mentalidad, con esa meta, con ese corazón vive. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió Cristo, por todo, ¿quién somos nosotros, verdad? Luego todos murieron, juntamente con Cristo morimos, juntamente con Cristo resucitados somos, juntamente con Cristo estamos sentados en nuestros lugares celestiales. Uno murió, Dios como considera, todos morimos ya. Diablo dice, no, tú no estás muerto, estás muy vivo. Ese es su punto de vista. Según el punto de vista de Dios, ya estamos muertos con Él. Amén. Por lo cual, dice 15, y todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Cuál es el propósito que Cristo murió por todo? Y luego todos morimos juntamente con Él. Y ahora estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Para qué? Dice verso 15. Y por todo murió, ¿para qué? Los que viven, los que son salvos, los que son renacidos, los que son sellados con el Espíritu Santo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Eso es el propósito de Cristo. Él murió con nosotros.
resucitado con nosotros, ahora sentado con nosotros en los lugares celestiales, para que los que viven ya no vivan para sí. Usted puede experimentar, mientras usted vive aún todavía para sí, para su cadáver, que está muerto, se siente triste, vacío, ¿verdad? Y debilitado. Pero quien vive para Cristo, no más para sí. Cristo vive para Cristo piensa, medita, ora. Para Cristo, ¿verdad? Busca qué hacer. Para Cristo, para la iglesia de Cristo, para el evangelio de Cristo, uno vive. Se llena gozo. Aprende mucha cosa de Dios. Y disfruta, sí, vida abundante también. Si Señor ve así, según su concepto, ya juntamente con Cristo morimos. ¿Dónde está sentido vivir para nosotros? Que estamos ya muertos. Por eso ahora el Señor nos da nueva meta, nueva, ¿verdad? Nuevo propósito de nuestra vida. Por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque la carne ya muerta en Cristo, ¿verdad? Aún si a Cristo conocimos según la carne, según nuestra manera, nuestro punto de vista, ya no lo conocemos así, sino por fe ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron ya, ¿verdad? Y aquí todas son hechas nuevas. Uno que vive aún para sí, está bien engañado por el diablo aún. El papel que Dios nos dio como nuevo, ¿verdad? No más vivir para nosotros, sino para Cristo. ¿Cómo nosotros amaremos mutuamente entre nosotros? Si Dios nos perdona una vez para siempre, con ese perdón perdona a todos. Amén. Señor nos amó hasta dar su vida entre nosotros, justo renacido también, amando mutuamente, hasta dar nuestra vida también a amar. Estamos. Por eso, y Señor ya nos dio nuevo mandamiento: amaos unos a otros. Hacia el mundo, predicando el evangelio, ahí invertimos todo lo de nosotros. Entre nosotros, Señor nos perdona una vez para siempre con su sangre. ¿Cómo a quién condenar? ¿A quién culpar? ¿A quién quejarse? No, no hay forma. Señor ya nos perdona a cada uno una vez para siempre. Con ese amor, con ese corazón, amar mutuamente, bien unido como un cuerpo de Cristo, marchar cumpliendo la voluntad de Dios, la verdad, visión de nuestro Señor. Esto es nuestra promotora que nos conmueve. Con tal que sea la voluntad de Dios, aunque no me conviene para nada, pero la hacemos. Amén. Como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, como Pablo, Pedro y Juan, todos apóstoles así vivieron, pero siempre los protegía en su lugar. Donde caen con gran peligro, siempre Dios manifiesta. Dios prometió: el que me ama, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Y yo me manifestaré a ellos, dice. Uno sí guarda los mandamientos, conforme a la voluntad de Dios siempre, ahí verá la manifestación de Dios. Y contará usted testimonio, mucho testimonio de la manifestación de Dios en su vida constantemente. Nunca secará jamás, será fortaleciendo, creciendo por fe, más y más. Amén. Así que nuestro crecimiento nunca más tiene que ser parado, crecer y crecer, crecer, hacia la altura de la fe de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición, transformándonos como nueva criatura, haciéndonos asentar en los lugares celestiales. Como nuestro Señor Jesucristo oró, San Juan 17, para que ellos sean uno con nosotros, como yo en ti, tú en mí, ellos sean uno con nosotros. No solo ellos, sino hasta los que habían de creer por la palabra de ellos. Así Señor nos dice. Señor ya cuando oró, como una oración intermediaria para nosotros hace 12,000 años, Señor los vio que íbamos a ser salvos, que también íbamos a ser unidos con Cristo,
Cristo en el Padre, Padre en Cristo, así somos uno. Aunque estamos aquí con cuerpo aún, aquí en la tierra, pero a nivel espíritu ya somos uno con el Padre eternamente, Señor. Por eso aquí ya no más vivir para nosotros, sino para Cristo, quien murió y resucitó para todos nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que vivan aquí viviendo aquí en Guapile y su alrededor, que no más para sí, sino para Cristo, y llevando una vida siempre con victoria, sujeto a Dios, resistiendo al diablo y venciéndolos, porque el diablo sí o sí va a huir uno que resiste, sometido a Dios. Eso es la promesa de Dios. Por eso 100% Cristo venció al mundo y al diablo y toda la tentación que viene por la carne también. Pero así somos también vencedores, más que vencedores, como Cristo venció al mundo, así venceremos al mundo, Señor. Y alabaremos a nuestro Señor cada vez que vemos la manifestación de Dios en nuestra vida. Bendígalo, Señor, a todos nuestros queridos y amados hermanos y hermanas en Cristo, aquí en la iglesia de Guapiles grandemente. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.